Bienvenidos a otra noche con Jesús. Estamos acá de vuelta en este maravilloso lugar después de haber vivido un hermoso Vía Crucis en el cual agradecemos a Clarita que hizo posible que nosotros podamos meditar estas hermosas estaciones. Algunos desperfectos técnicos, muchos, pero el equipo se mantuvo en pie para poder transmitir por YouTube y ahora nos encontramos acá, otra vez en el templo, en esta noche de adoración. Y para empezar esta noche, esta reflexión profunda que estamos viviendo sobre la cruz, en esta noche de silencio en el cual acompañamos a Jesús, vamos a tener un invitado quien nos va a contar sobre la muerte en la actitud médica, en lo que pasó médicamente, científicamente en Jesús. Por eso voy a invitar, ahora le doy la bienvenida a Carlos Iglesias, que es coronel médico, es exdirector del Hospital de Paraná Militar y también del Hospital Central. Para nosotros es un gusto tenerte, una alegría poder compartir con vos esta noche y sobre todo que nos cuentes un poco más sobre la muerte de Jesús, ¿no? Cómo murió Jesús, cómo fueron los episodios que los llevaron a vivir ese desenlace. Bueno, buenas noches a todos. La situación de nuestro Señor es evidente que en relación con el contexto histórico es una de las situaciones más dramáticas que se vivían en ese contexto histórico, porque en aquel momento Roma, que era el imperio, había adoptado una medida desde el punto de vista disciplinario que había sido tomado de otros pueblos y especialmente en este caso se recuerda al pueblo medo-persa, al cual se lo considera como el que había creado la crucifixión. Con el paso del tiempo, esto fue desarrollándose en otras áreas del Mediterráneo hasta llegar finalmente a Roma. Y es una de las muertes más duras, más difíciles, más terribles que se había visto en la historia humana en la antigüedad, junto con la cremación y al mismo tiempo cuando se tiraban a los opositores o a las personas a las bestias. Vendría a ser la situación en el contexto de Cristo. Hay un montón de circunstancias previas que hablan de lo que fue esta metodología. Ya Darío I en el año 522 aproximadamente ya lo había utilizado con los babilonios. Los romanos ya lo habían utilizado con Espartaco. Hay una película de la década del 60-70 muy interesante que muestra cómo ellos ponían a los esclavos en los cruces de los caminos para generar justamente una idea de profundo miedo o pánico frente a aquellas personas que eran susceptibles de atacar el poder instituido. También hay otras situaciones que se fueron dando en el transcurso del tiempo, inclusive después de Cristo, en la toma de Jerusalén en el año 66, más de 1.100.000 se calcula las cifras, así lo establece Flavio Josefo. Fueron víctimas, murieron, es más, dicen los relatos de la historia que no había madera, eso llegó a través justamente de Flavio Josefo, que fue el historiador más destacado de aquella época. En el año 75-76 en Camboya también hay alguna imagen ahí que rescato de una crucifixión, tiene el aspecto de la crucifixión de San Andrés. San Andrés murió con las piernas y los brazos abiertos. Y también en Nagasaki, casi en el 1600,
26 cristianos también fueron masacrados justamente con la crucifixión. El último conocimiento que sé, más allá que hay la legislación en Arabia Saudita y Emiratos Árabes, en algún momento tenían esta metodología. El Daesh, hace unos años atrás, en el territorio donde estuvo justamente Francisco, también hay reportes de crucifixión de cristianos en este momento. Así que bueno, es una metodología bastante utilizada en el transcurso del tiempo. Por esta reseña que nos brindás así con tanta facilidad, porque uno te escucha hablar y dice, bueno, me quedo acá un rato largo escuchándote, ¿no? Los que te hemos escuchado ya algunas veces. Y esta muerte que nos propones como histórica, ¿no? ¿Cómo funcionó en Jesús? ¿Cómo fue los momentos? ¿Desde qué momento Jesús empieza a sufrir o inicia el desenlace fatal de su muerte? ¿Cómo podemos contar esta situación? ¿Desde qué momento inician los momentos de dolor de Jesús médicamente? Bueno, ya en la última cena, Jesús hace un esbozo a través de sus términos de los acontecimientos que él iba a sufrir. En el huerto de Getsemaní, ahí en el Monte de los Olivos, está una de las primeras descripciones históricas de lo que es un ataque de pánico. De hecho, está en el manual de psiquiatría, el número 4, donde nuestro Señor justamente vive en carne propia lo que es un ataque de pánico. Él tenía en aquel momento palpitaciones, taquicardia, tenía sensación de falta de aire, tenía temblor, tenía sudoración profusa. Es más, él en algún momento es una de las pocas veces que él se queja cuando él le recrimina a los discípulos, no habéis orado conmigo ni siquiera una hora. Él ya padecía en aquel momento toda la sintomatología. En ese interín hay una patología que es lo que se llama hematidrosis, cuando él transpira sangre. Esto se ve en circunstancias de una gran descarga de adrenalina, noradrenalina, es decir, sustancias presoras, como le llamamos nosotros, y la ruptura de pequeñas vénulas a nivel por debajo de la piel se ponen en comunicación con las glándulas sudoríparas y comienza justamente a tener sangre a través de las mismas. Esto es una manifestación justamente de la intensa angustia que nuestro Señor padeció y que al mismo tiempo se desarrolló a lo largo del proceso de las 6-7 horas. En verdad tenemos que decir que son más, porque uno calcula la noche y hasta la hora sexta, estamos hablando de casi 18, 16 horas aproximadamente, donde nuestro Señor experimentó justamente un estado de estrés muy, pero muy grande. Esto que nos contás un poco, no quería, hoy justo me quedó pensando todo el día que lo hablábamos en el encuentro de la mañana, me quedó pensando la verdad que los que sufrimos a veces un ataque de pánico o vivimos momentos de dificultad en los cuales no supimos cómo resolver. Parece que es una enfermedad moderna, ¿no? El ataque de pánico. Sin embargo, acompaña al hombre desde siempre, ¿no? Y sonará tonto lo que digo, ¿no? Pero me sentí muy acompañado por el Señor en este saber lo que sufrió el Señor, ¿no? En haber alguna vez padecido algún momento
de este tipo, la verdad que me hizo reflexionar muchísimo, me hizo pensar en esta sensación que el Señor, ¿no? En los 100% hombre, ¿no? ¿Viste cuando decimos 100% algodón? Bueno, 100% hombre era Jesús, y ese sufrimiento era pleno y concreto, ¿no? Y este sufrimiento pleno y concreto parte de un momento, y me gustaría que nos cuentes a lo largo de esas horas. Vos decís 16 horas con ataque de pánico, y nos explicás clínicamente la sudoración de sangre, ¿no? Esto a mí me impactó, la verdad que tengo que decir, ¿no? Me impactó esto de decir, es posible sudar sangre, llegar a un extremo de desolación interior, ¿no? De silencio interior, que nuestro Señor vivió en esa soledad y en ese momento. Y después de esto es como que parece que no hubiera alcanzado, ¿no? Bueno, en ese momento hay también algunas teorías que consideran que nuestro Señor tuvo en aquel momento un angor pectoris, o sea, tuvo lo que se denomina o se denominaba de una manera sencilla un preinfarto. Se sabe actualmente que así como el riesgo de tener hipertensión o el riesgo del tabaquismo multiplica la cardiopatía isquémica por 2 o por 3 respectivamente, el estrés multiplica 16 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio. Y eso también explicaría las causas últimas del deceso de nuestro Señor en la cruz. Nosotros pensamos que Él es una de las causas de muerte de los pacientes jóvenes. Habíamos hablado hoy que en Maratón, Filipides, cuando da la novedad en Atenas, que las tropas griegas habían defendido victoriosamente Grecia ante los persas, él hace 42 kilómetros y apenas llega en Atenas, él solamente dice victoria, 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 ¿no? O sea, él dice Nike, 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 que es en griego. No es que era una venta de zapatillas. No, estamos hablando en otra lengua. Estamos hablando en otra lengua. Si no nos cobran. ¿No? Claro. Y en aquel momento él apenas pronuncia estas frases, estos términos, él se desploma. Es una de las primeras causas de muerte súbita en personas jóvenes. Nuestro Señor tenía 33 años, era una persona joven, pero el sufrimiento atroz que había tenido condicionaba justamente la posibilidad de tener un infarto agudo de miocardio. Se me están adelantando a la flagelación. Van muy rápido los muchachos. Después de eso, ahí viene el tema del Sanedrín. Ya nuestro Señor estaba con una intensa descarga adrenérgica. Cuando llega al Sanedrín, él también fue vilipendiado, fue insultado, fue calumniado, lo escupieron y también le pegaron. Y no solamente que le pegaron algunas trompadas, sino que hay estigmas en el sudario de Turín. En la Santa Síndone. Claro, exactamente, en la Santa Sábana, donde a él le pegaron un palazo en la zona facial derecha, en la hemicara derecha, en la zona de la nariz, y por eso tenía el ojo también comprometido, había un hematoma importante. Hay que tener en cuenta que generalmente en aquella época los judíos, había una alta proporción de gente que escribía con la mano izquierda, eran zurdos. De hecho, ellos, no te olvides que nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero ellos son de derecha a izquierda. O sea que lo que se presupone justamente es que las características de la lesión de nuestro Señor fueron producidos en el contexto de la sociedad donde Él vivía. O sea que nuestro Señor ya desde aquel momento comenzaba un periplo profundamente agresivo desde el punto de vista psicológico,
y espiritual, que realmente uno puede comprender el terrible dolor que él después tuvo que afrontar. Uno cuando lee los evangelios lo toma como un cuento, pero no nos olvidemos que era el castigo más atroz que existía en la antigüedad y tenía una función de alertar a la gente que se sublevaba contra el poder instaurado. Esa gente iba a seguir ese camino, con lo cual uno puede comprender lo terrible que justamente él mismo era. Esto, encima, es como que todo lo que contás es como ya de un paciente crítico, ¿no? O sea... Era un paciente, como decimos a veces, los que trabajamos en terapia intensiva también, era un paciente clínicamente crítico que deambulaba por la ciudad e inclusive en algún momento con 60 kilos encima, como fue llevar el patíbulo, ¿no? Es decir, como que estaba gravemente enfermo llevando una bolsa de cemento caminando 600 metros. Wow. Esto me impresiona un montón, ¿no? Porque es como que nosotros lo vemos al Señor. Vos decías esto del cuentito, pero a veces yo decía, uy, un cuentito. No, no es un cuentito, es la realidad. Y a veces lo que pasa es que, a veces me pasa también cuando leo la Pasión, ¿no? ¿Qué tono le pongo a la voz del Señor? Ninguno. No sabría cuál es el tono del dolor del Señor, ¿no? Uno le pone un tono, qué sé yo, normal, artístico, por ahí, un poco más pausado. Pero digo, ¿cómo habrá sido esa voz de tanto sufrimiento, ¿no? Porque después digamos, de esta situación en el patíbulo, viene una situación dolorosa que son las espinas y es la flagelación, ¿no? Si nos contás un poco cómo es eso que él sufrió clínicamente. Bueno, él después de hacer el periplo, el recorrido del Monte de los Olivos, que es un lugar muy impactante, me tocó estar a mí. Yo estuve con los cascos azules, con otros camaradas, representando a mi patria, y fue una visita muy fuerte a Jerusalén. El Monte de los Olivos es un lugar muy paradigmático. Y la distancia que había, todo el periplo que hizo Cristo más o menos son 4 kilómetros, son 2,5 millas. Pero él esa distancia la hizo en las condiciones que un poco más, un poco menos te había relatado previamente. Nuestro Señor es llevado ante el Sanedrín y después del Sanedrín lo llevan ante la autoridad política, que era Poncio Pilatos, que estaba de muy mal humor porque lo despertaron a la noche, eran cerca de las 12 de la noche, ¿quién se atrevía a molestarlo? Era la autoridad, así que tampoco no colaboraba mucho la situación y el horario. Él le hace una serie de preguntas, pero la verdad que en aquel momento por ahí no estaba convencido de la situación. Entonces ya comenzó con una actitud de tratar de desligarse del tema. Por eso lo pasa a Herodes Antipas. El monólogo, porque realmente nuestro Señor no le dirigió la palabra y creo que prácticamente no le dirigió ni la mirada. Después de estar esos minutos con Herodes, lo repliegan nuevamente a la fortaleza antonina, y ahí Herodes Herodes, me expresé mal. Pilatos comienza a indagar un poco más, digamos, comienza a tratar de saber por qué lo querían matar, cuáles eran las causas, cuáles eran los motivos. Y él no tenía la intención de matarlo. De hecho, el Código Civil romano era bastante serio. Nunca se podía sancionar a una persona con dos actitudes ejemplares,
ejemplarizantes. Por ejemplo, no se lo podía flagelar y luego encima crucificarlo. O se hacía una o se hacía la otra. Al menos eso es lo que sostenían los romanos. Pero en aquel momento él se sintió muy prisionero de la situación. No tuvo la capacidad de discernir y él lo manda a que le den unos azotes. Bueno, el tema de los azotes es muy tremendo, es muy terrible. Ahí ustedes están viendo seguramente alguna imagen de los instrumentos de tortura. Los romanos lo preparaban todo bien eso, ¿no? Ellos, frente a una situación de estas características, tenían todo medianamente organizado. Lo que se vio en aquel momento y lo que se sabe desde el punto de vista médico, si bien eran 39 teóricamente las flagelaciones que tenían que darle a nuestro Señor, se sabe que el número era superior, fue casi de cerca de 120. O sea, estamos hablando de 3 veces más. Y la flagelación comprometía no solamente la piel, sino el tejido celular subcutáneo, y como tenía huesos de oveja y que eran desgarrantes en cuanto al mecanismo de lesión, y en cuanto tenía también bolitas de plomo, las mismas provocaban realmente una pérdida, una exfoliación de sangre bastante importante. Por eso se habla de shock hipovolémico, o sea, de pérdida de sangre. La palabra shock es una situación médica que vendría a ser el impacto previo a la muerte, por eso se le llamaba shock. Es un término que viene de muy antiguo y se sabía mucho en la parte de medicina militar, porque los 4 problemas que afectaban a los soldados en combate era la hemorragia masiva, el tétanos, la gangrena y la septicemia. En el campo de batalla habitualmente moría el 70% de los soldados en la antigüedad, era justamente por hemorragia y fracturas graves. Ya el tétanos pasaban 5, 6, 7 días, lo mismo que la gangrena, y la septicemia, actualmente que se llama sepsis, se manifiesta cerca de las 2 semanas. O sea que se sabía bastante de lo que es el tema Justamente la conducta de la flagelación conllevaba el deterioro físico de la persona que justamente era tomada como un criminal, y estamos hablando de que perdía una cantidad de sangre importante. La volemia, o cantidad de sangre que tiene el organismo, está en el orden de los 5.500 mililitros a 6.000 centímetros cúbicos. Ahí tuvo una pérdida importante en relación con lo que te estaba expresando, y eso provocó una gran debilitación. Ni hablar del dolor. Seguimos hablando que hay un continuum en todo lo que es la respuesta adrenérgica y el intenso estrés que él llevaba. Eso es la flagelación. Pero no se contentaron los romanos con eso. Y pasamos a una nueva situación, que era justamente el tema de la coronación de espinas. La coronación de espinas también fue un elemento atroz. Utilizaban un arbusto de Palestina, que es justamente, tiene un nombre que no lo recuerdo en este momento, pero es uno de los más frecuentes que se observa allí. Ellos tenían un juego, que era lo que se llamaba el juego de la coronación. De hecho, se han encontrado en Palestina, en Jerusalén, en uno de los pisos de las ruinas romanas, este juego. O sea que con nuestro Señor también jugaron ellos en ese momento. ¿Y qué es lo que provocaba la coronación de espinas? La coronación de espinas provoca un dolor neurálgico similar a aquellas personas que padecen neuralgia del trigémino, o que le sacan una muela sin anestesia. Tiene esas características, es intensamente doloroso. Y no solamente ocurrió en ese lugar que ustedes lo ven en la zona de la frente. Era la frente en la zona occipital, o sea, en la nuca. Y tenía como una especie de casco, porque toda la corona cubría justamente el cuero cabelludo. De hecho, en una de las caídas, en el Vía Crucis, nuestro Señor, que se cae hacia atrás por el peso,
tiene una profundización de la herida justamente en la zona de la nuca a raíz de la presencia de las espinas. Wow, esto no sé, como que hoy tengo un déjà vu de volverlo a escuchar y a veces como que lo vemos la espina, y vemos esas espinas y vemos si suponemos el dolor, pero cuando vos lo comparás, ¿no? A mí lo que me tocan son las comparaciones, porque puedo sentir lo que pudo haber sentido Jesús, ¿no? Cuando decís, sacan una muela sin anestesia, a mí me sacan una muela con anestesia y estoy mal, ¿no? Porque el dolor es intenso, fuerte, punzante, constante. Y digo, ¿cómo es sin anestesia así esta neuralgia, ¿no? En la cual hablabas, que no era que el dolor es en un punto, sino que el dolor se extendía por las raíces nerviosas, ¿no? Sí, eso se ve más cuando avanzamos en el tema de la crucifixión. Lo que está claro que el hombre tiene una profunda sensibilidad. Bueno, acá estamos viendo el Vía Crucis. La Vía Dolorosa tiene más o menos unos 650 650 metros de recorrido. No era muy larga. A ver, no era muy larga cuando lo hablamos acá entre nosotros. 650 para una persona que está en terapia intensiva, con insuficiencia respiratoria, shock hipovolémico, dolor multifactorial, deshidratado y que lleva 60 kilos, es una cosa realmente extrema y gravísima. Además, menos mal, porque la literatura dice que nuestro Señor solamente llevó el patíbulo, que vendría a ser el madero transversal, porque toda la cruz, aproximadamente el peso eran 130, 140 kilos. Que también hay que tener una cosa presente, Claudio. El brazo derecho y el brazo izquierdo estaban atados, pero el brazo izquierdo y el pie izquierdo también estaban atados. Y estaban atados todos. ¿Por qué? Porque ellos querían evitar con eso que ninguno huyera. Ante una mínima posibilidad, si uno quería escaparse, tenía que arrastrar a los demás. Y con la situación tan terrible desde el punto de vista médico, era muy difícil que pudieran llegar a escaparse en el medio de esa situación. Estamos hablando, una legión tiene 3.000 hombres, allá en Palestina había una legión. Se considera que esa legión era una legión auxiliar, que eran tropas del norte de Siria, que tenían por ahí elementos ancestrales de disenso con el pueblo judío. Aunque también hay algunos tracios que eran bastante particulares en cuanto a su temperamento y en cuanto a su carácter, digamos. Pero era una situación muy dolorosa, muy pesada en todo sentido de la palabra. Estaba realmente científicamente pergeniada para dañar ostensiblemente a la persona que justamente le tocaba este trayecto, ¿no? Y bueno, termina ahí llega al monte al Gólgota, no sé si podemos avanzar un poquito. Bueno, ahí lo que ponemos es las características de la cruz, todo lo que justamente en aquel momento había hipotermia, seguía el shock, tenía el intenso dolor. ¿Te puedo parar un segundo? Sí. Quiero volverle a contar a la gente esto, ¿no? Esto que vos volvés a decir, otro síntoma que a mí me choquea. Acabas de decirnos, es un paciente de terapia intensiva con el peso de una bolsa de cemento en las espaldas, atado y que le sacaron una muela de dolor. O sea, juntamos todo eso y uno dice, ¿cómo pudo levantarse el Señor, no? Qué llamada fuerte de amor hacia nosotros para cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Porque a mí me agarran 38 de fiebre y no me levanto de la cama. Y mi Señor fue un paciente de terapia intensiva
con necesidad de oxígeno, de asistencia, y llevó el patíbulo por mí, ¿no? Eso no deja de sentirme amado, ¿no? Porque decir, ¿cómo alguien pudo dar tanto por mí, ¿no? Y conocer los entreveros de esto me sensibiliza en lo íntimo, ¿no? En ese amor hecho dolor y hecho carne, ¿no? La muerte del Señor es atroz. Es atroz. No cabe la menor duda que las circunstancias que nuestro Señor tuvo que sobrellevar fueron terribles. Lo que vos estás diciendo, solamente creo que una fuerza superior era lo que le permitía a él sostenerse frente a esta contingencia que le tocó. De todas maneras, también hay una cosa que te digo, Claudio. La flagelación fue tan grave, tan intensa, tan importante, que por eso que justamente el periodo de la crucifixión fue menor, o sea, es inversamente proporcional. Si la flagelación hubiera sido más leve, el proceso de la crucifixión hubiera durado 2 o 3 días. Ahí guarda relación, sinceramente, la intensidad de la noxa, de la agresión, de lo que justamente se hizo para que de alguna manera el escarmiento fuera grande. Pero fue realmente terrible. Acá ponemos una imagen, ahí ves el patíbulo, cómo lo llevaban atado, y al mismo tiempo hay una imagen ahí que hay 2 tipos de cruces. Nosotros conocemos la cruz latina, que es la tradicional, que nosotros tenemos acá en la parroquia, pero había una solamente que tenía en forma de tela, de San Antonio. También tenemos la cruz de San Andrés, que nosotros, San Andrés lamentablemente, él muere crucificado, pero con los brazos y las piernas extendidas. Y de ahí viene el origen de banderas como la bandera del Imperio Español en el siglo XVI, XVII y XVIII, y la bandera, por ejemplo, de Escocia, ¿no? Que tiene esas características. Y también ahí está figurando lo que se llama el títulos. El títulos es cuando le colocan justamente, le mandan escribir, la causa. Claro, rey de los judíos, ¿no? Que los sacerdotes del templo le pidieron que lo retirara, pero bueno, Poncio Pilato dijo esa famosa frase que quedó para la historia: lo escrito, escrito está. Scripta manet. Y Pilato, a retrotraerse de esa conducta, no lo iba a hacer. Bueno, seguimos avanzando rumbo a la crucifixión. Ahí lo que estamos mostrando en forma moderna, todo lo que pasó en las guerras de estos últimos 20 años, muestra el conocimiento de una serie de patologías que han ayudado mucho a partir del conocimiento de las situaciones agresivas, como es la hipotermia, o sea, la caída de la temperatura corporal, el manejo de la hemorragia. Nosotros utilizamos 3 o 4 torniquetes por paciente. Eso ha salvado miembros y ha salvado vidas. Sustancias con anticoagulantes que en 3 minutos permiten justamente la coagulación de la sangre, cosa que antes, cuando veíamos las películas de la época de la Segunda Guerra Mundial, o mismo en la época de Vietnam, eran prácticamente inconcebibles para la época. Eso que yo te estoy mostrando ahí es lo que nuestro Señor tenía. Él vivió la tríada de la muerte, porque su coagulación de la sangre estaba alterada, su pérdida de sangre la tenía, justamente como su organismo estaba abierto, la temperatura corporal estaba por debajo de los 36 grados, no lo podemos medir porque en aquel momento no existía el concepto de tomar la temperatura corporal, pero no me cabe la menor duda que nuestro Señor tenía cerca de 35 grados y esa temperatura fue de alguna manera descendiendo en el proceso de la crucifixión, ¿no? Porque él, primero, que estaba lesionado, segundo, estaba a una altitud más elevada, estaba absolutamente desnudo, y eso contribuyó también justamente a esta tríada mortal, ¿no? O sea, realmente en ese sentido, vuelvo a reiterar que la muerte de nuestro Señor fue una muerte atroz.
Seguimos avanzando en el concepto de la crucifixión. La retirada de las ropas, el despojo de las ropas, muchas veces lo ponemos como algo secundario. Claro, lesionan a cualquier ser humano desde el punto de vista psíquico, pero desde el punto de vista médico, cuando le arrancaban la ropa, le reabrían las heridas. O sea que seguía perdiendo sangre. O sea, como diríamos, sobre lo llovido mojado. Claro, es como cuando se te pega sobre una herida la ropa, como claro, vuelve a sangrar. Y no es una heridita, no. Porque estoy diciendo que había recibido 120 flagelaciones. Así que imagínate que nuestro Señor era una llaga viviente caminando. Con lo cual les estoy expresando la gravedad médica que tenía nuestro Señor, ¿no? Bueno, podemos seguir avanzando. Ya el tema este ya de la crucifixión es terrible. Ahí provoca, el dolor no es solamente en el territorio de los miembros superiores o de los miembros inferiores. En el enclavado a nivel fue en la zona de la muñeca. Lo que pasa es que en la antigüedad se decía mano a toda la zona justamente de la mano y la muñeca en sí. Ahí estamos viendo el doctor de Stott, que ya hace varios años él describe en el lugar donde teóricamente nuestro Señor fue enclavado, qué es lo que permitió que se sostuviera en la cruz. Porque si ustedes miran la mano, si ese clavo estuviese en la palma de la mano, se desgarrarían las mismas y se caería, obvio, evidentemente. Y fue justamente en este espacio que los 18 centímetros del clavo permitió que nuestro Señor se sostuviera en la cruz. Ojo que nuestro Señor en aquel momento se movilizaba dentro de la cruz para tratar de respirar, porque como bien dijiste vos acabas de decir que te gustaría saber cómo hablaba. Y hablaba como cualquier persona que está con falta de aire. ¿Algunos de ustedes jugaron alguna vez al fútbol? Discúlpeme, ¿no miramos a veces a los que terminan un partido de fútbol y se ponen a hablar? ¿Cómo hablan? El tono y el timbre de voz, la cadencia. Y eso que jugaron un partidito de fútbol 90 minutos y no corrían los 90 minutos. Él estuvo 18 horas. Así que imagínate cómo hablaba. Hablaba con lo último. No tenía ni fuerza para gritar. Fue realmente una cosa como... uno lo aprendió. Yo esto con toda educación lo aprendí de gente que sabe, y creo que el conocimiento se comparte para que también ustedes, como quien le habla, tengan un concepto de lo duro que fue la Pascua de Resurrección, ¿no? Porque la verdad atravesar el Calvario fue algo terrible. Si seguimos en la otra diapositiva, vemos en los pies el segundo metatarsiano, también compromete los plantares y peroneos mayores. El dolor no solamente era localizado en el sitio, el dolor avanzaba hacia arriba o hacia abajo, era un dolor complejo. Así que imagínense que realmente esto era una característica, como lo vuelvo a reiterar por tercera o cuarta vez, el dolor era atroz. Sigamos, por favor, que yo les voy mostrando. Acá está el famoso problema de la respiración. La respiración, si podés ponerlo así, te lo voy a agradecer. La respiración, la inhalación normal es un proceso activo, donde los músculos intercostales intervienen muchísimo. Y la exhalación es un proceso pasivo. Pero en este caso, él ya no tenía fuerza muscular en los intercostales. De hecho, los había utilizado también en alguna medida para moverse, para dejarse manejar por los brazos. Lo único que le quedaba era el diafragma. Por eso nuestro Señor, él invierte la respiración normal y él desarrolla una insuficiencia respiratoria. Nuestro Señor, la última etapa, ya estaba justamente con insuficiencia respiratoria reteniendo dióxido de carbono, por eso que él estaba con un estado de estupor o de confusión. Nuestro Señor, así como tuvo momentos de lucidez, también tenía momentos en que él justamente, el tenor de oxígeno en sangre estaba disminuido, el tenor de CO2 estaba aumentado, por eso él no podía mantenerse
lúcido o coherente en algún momento. Lo que estoy expresando es que él tenía una situación de somnolencia que la recuperaba de a ratos. ¿Por qué? Por la intensa anoxia que él tenía. Sigamos. Yo hoy les muestro ya un cuadro, el intenso dolor, cómo altera la fisiología respiratoria, los que le explicaba las alteraciones en la inhalación y en la exhalación, el proceso que lleva al edema cerebral, al estado confusional, que es lo que se llama narcosis de CO2. O sea, nuestro Señor a lo último estaba con un estado realmente comprometido también de conciencia. ¿Por qué? Porque él había momentos en que se dormía, o sea, tenía pérdida del nivel cortical. Fue realmente una situación muy, muy comprometedora, ¿no? Desde el punto de vista médico, en todo sentido de la palabra. Sí, viendo todo no dejo de sorprenderme, ¿no? O sea, quizás en el análisis es tan fuerte, ¿no? Verlo, descubrirlo y creo que nos hace bien, ¿no? Nos hace bien desde el punto de vista de fe saber la intensidad del amor. ¿Cuánto vale el amor de Cristo? Y fuerte, ¿no? Pensarlo, describirlo de esta manera minuciosamente y con esta intensidad. Ya estamos llegando al último ratito de esta entrevista. Quería preguntarte esto, lo último. Me decías, duró poco por la flagelación. Hubo un detalle final, que era el vino, la mirra, la lanza, estos últimos instantes del Señor, ¿no? ¿Cómo vivió este último momento del Señor? Bueno, nuestro Señor ya frente a esta situación, ya la pérdida de sangre había sido tan grave, la taquicardia, la hipotensión, la taquipnea, o sea, el aumento de la frecuencia respiratoria, era tan importante que ya estaba en una fase premortem. Nosotros considerábamos desde el punto de vista médico que nuestro Señor, en función del estado tan grave que él tenía, muere por una cardiopatía isquémica. Nosotros creemos que él muere justamente por un infarto agudo de miocardio por todas las características que se desarrollaron previamente. Y él hace una muerte súbita. Es más, Pilato le llamó la atención porque había muerto tan rápido también. En ese interín vemos también que aparece la figura de Longinos. Longinos es una figura risueña en el ejército romano en aquel momento. Lo tomaban como si fuera una especie de tonto, como algo limitado. La tradición oral que uno recoge era que era un buen ser humano, era un buen ser humano. Y él fue el encargado en aquel momento de atravesar el hemitórax derecho. En ese momento lo que nosotros llamamos agua era lo que era el derrame pleural, era líquido seroso que estaba justamente exfoliado y se considera que la lanza lesionó el ventrículo derecho. O sea que nuestro Señor tuvo todo, tenía 15 o 16 causas íntimamente relacionadas con el proceso de la muerte. A la hora sixta, aproximadamente, bueno, Jesús dice las últimas palabras y él muere. Yo creo sinceramente que yo no puedo opinar tampoco meramente como médico. Me ha tocado vivir el proceso de la muerte de muchos seres humanos en mi condición de médico y creo que frente a esa realidad uno se siente conmocionado. Ningún ser humano puede desligarse de la realidad visual y auditiva, es decir, sensorial, si se quiere decir, del proceso de la muerte de un semejante. También eso contribuye, yo creo, a reflexionar y acercarnos más a Dios, ¿no? También ese momento es conmocionante. Yo lo digo en mi condición también.
ahí está la figura del centurión. El centurión es el que manda. El centurión era una figura muy difícil, es el capitán de hoy. Es el joven que no es tan joven, pero es el que sostiene el combate. Eso se ve muy bien en la película Gladiador. Es el que comanda estar en el frente contra los bárbaros. Se nota perfectamente esa imagen. Y él, que tuvo que sostener toda esa situación, porque no te creas que cuando él dice traigan a alguien que lo ayude y viene el cirineo, el centurión lo hizo por bueno. No creo que lo haya hecho por bueno. Él lo hizo por el cumplimiento del deber que consistía en que él llegase en condiciones tal que muriera en la cruz. Y él ahí, cuando lo ve en la cruz, ve cómo nuestro Señor se mantuvo, como dirían los españoles, de una manera hidalga, de una manera recta, de una manera que en ningún momento él perdió su compostura, de un hombre profundamente herido, con una transparencia de conducta. Yo creo que eso, en el contexto que pasó, le hizo decir esas palabras al centurión. Fue el primero que está registrado que creyó en Dios, que él era el Hijo de Dios, lo proclamó ahí mismo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Por eso que hay un proceso de conversión que seguramente es el producto de toda la observación que hubo a lo largo de toda esa situación que a él le tocó vivir y que le pasó a muchos soldados que lo acompañaban, porque el propio Longinos y el comandante, que en este momento lo podemos referir al capitán o centurión, fueron los que comenzaron a difundir el Evangelio también en aquel momento, o han contribuido a la difusión del cristianismo. No sé si hay alguna más. Bueno, yo te pongo ahí la hipotermia. Estuvo frío en el transcurso de toda la situación, la coagulopatía, como lo dije, la insuficiencia respiratoria. No quiero ser reiterativo, ¿no? Y acá lo que estoy mostrando es simplemente, nuestro Señor tuvo seguramente un compromiso de las arterias coronarias. Hay una duda si puede haber sido una ruptura ventricular también, aguda, que se da en el posinfarto inmediato. Ahí lo pongo como las características. Adelante. Bueno, esto es todo. Pásalo, por favor, más rápido. Bueno, yo quería agradecerte. Me parece que no me quiero extender porque no corresponde. Yo esto lo hice en mi destino actual, en Estado Mayor Conjunto. Aprovechaba el tiempo que tenía de espacio para leer y me encerraba en mi despacho y podía bajar material y estudiar y traducirlo, ¿no? Y creo que esto también es un testimonio de gratitud a esta parroquia con la cual vine de cuando yo era pequeño. Yo fui monaguillo acá cuando tenía 5 años y la patena le llegaba a la altura del esternón a la persona que iba a tomar la comunión, así que imagínense, toda una vida acá adentro. Y todo este momento que estaba acá me hacía recordar aquella época de joven, porque yo veo a estos jóvenes con esas ganas, con esa ilusión, con esa fantasía que también formaron parte de mi generación, ¿no? Y yo estoy muy agradecido, así que por eso para mí todo esto también es una manera de retribuir. Le pido perdón a nuestro Señor porque yo lo comento esto desde el punto de vista científico, por decirlo de una manera, pero también me pongo a pensar lo que era el dolor. Entonces, sobre ese dolor que él sintió, yo también me siento comprometido a que ninguno de ustedes crea que esto uno sabe o es un erudito. No, señores. Esto es la conmoción que provoca la convicción de un hombre con ideales, con valores, que era el Hijo de Dios, ¿no? Y que nos enseña a nosotros el camino que tenemos que seguir. Y él mismo, frente al poder instaurado, él estuvo de pie y nos dio ejemplo, a todos nosotros para decir, este es el camino, no hay otro. Nada más, no te pido disculpas. Te agradezco infinitamente haber compartido con nosotros este instante. Para nosotros como parroquia es un momento muy difícil porque, bueno, quizás en otro momento estaríamos compartiendo con los hermanos acá en vivo y en directo, ¿no? Sin embargo, Dios nos dio esta posibilidad de poder tener esta posibilidad de comunicarnos a través de este canal de YouTube
un canal, diría, pseudo televisivo, ¿no? Es un canal de streaming. Hoy pudimos vivir un montón de cosas, ¿no? Pensaba, venía, porque yo como que me caen tarde las fichas, ¿no? Yo voy despacio, reflexiono con delay. Y decía, no, bueno, tuvimos un montón de dificultades técnicas hoy en el Vía Crucis y pensaba, ¿no? ¿Cuál fue el Vía Crucis que se mantuvo más fuerte? El del streaming. Hubo 60 personas siguiéndonos en todo momento. Más personas siguiéndonos en todo momento. O sea, que esas personas no podían estar ahí, pero este don de este esfuerzo técnico hizo que otros puedan seguir esto que no hubieran podido participar, ¿no? Los que estábamos ahí por ahí estábamos medio mortificados porque el audio andaba mal, pero el querer del Señor no pasa siempre por donde uno quiere. El querer del Señor a veces pasa por su voluntad, ¿no? Y por lo que Él quiere. Y esta noche, la verdad que para mí es una gracia poder tenerte, poder compartirte. Muchos diálogos hemos tenido, gracias a Dios. Pero poder compartirlo con un montón de seguidores de nuestro canal. Y sé que lo van a ver un montón de gente. Sé que va a ser un video súper difundido. Y bueno, agradecerle al Señor por haberte puesto de niño, de joven, como los que están trabajando atrás de cámara, ¿no? Que no superan los 20 años, ¿no? 21, 22, hay algunos, pero que son los más grandes somos Padre Roberto, Jan y yo acá. Y es una posibilidad para nosotros poder afrontar este streaming con gente joven atrás de las cámaras, en la producción, en lo que estamos haciendo, en el templo. Así que agradecemos a Padre Roberto, que está ahí atrás, la posibilidad enorme que nos da de poder comunicar nuestra fe a través de este lugar, de esta disposición, de ponerle todas las ganas para que nosotros podamos seguir evangelizando en esta misión digital. Hoy creo que pasamos a ser no solo una parroquia de puertas abiertas, sino de ventanas abiertas, ¿no? A través de esta hermosa ventana que es esta plataforma de YouTube, alcanzamos a muchos que quieran recibir este mensaje, que quieran profundizarlo. Mira, Claudio, yo en esta época, el año pasado, nosotros estábamos en Salta con mi gente cuando nos dieron la orden de replegarnos a Buenos Aires porque se cerraban los aeropuertos y demás. Y a partir de allí vino todo el famoso encierro, ¿no? Y yo recuerdo haber caminado la Semana Santa y no haber nada ni nadie en las calles. Y yo estuve un Viernes Santo, un Sábado Santo, un Domingo de Ramos, un Domingo de Gloria, solo con mi sombra mirando la puerta de la iglesia. Y me provocó un intenso dolor. Porque veía una profunda soledad. Y bueno, uno a veces piensa, decía San Isidoro de Sevilla, las pestilencias o las epidemias significan nada más que fuego que viene de las estrellas, ¿no? Digo, lo mandará Dios esto por todo lo que hacemos. Yo lo que te puedo decir es que gracias a ustedes, mucha gente, hay un cuadro muy importante en número, de cuadros con síndromes depresivos, de trastornos de conducta, han aumentado la ingesta de ansiolíticos, también desde el punto de vista de las bebidas enólicas y etílicas. Y ustedes ayudaron a muchísima gente, todos ustedes ayudaron a muchísima gente a tratar de no perder el norte de sus vidas. Nadie sabe hasta dónde llegó el bien que ustedes hicieron, nadie lo sabe, solamente Dios. Pero gracias a ustedes, la figura de los sacerdotes y estos muchachos que están acá, algunos que ya tienen una profunda tosis palpebral, porque yo creo que ya están prácticamente mirando con las narinas, ¿no? Con las fosas nasales, porque están muy cansados desde primera hora.
gracias a ellos, muchísima gente se mantuvo en pie. Y esto es para valorarlo y para agradecerlo. Nada más, no quiero... Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Te agradecemos a la gente que está todavía acá, que nos está escuchando, que sigue compartiendo este Viernes Santo con nosotros. Y ahora, terminando este momento, volvemos a lo que nos llama más este viernes, es a adorar al Señor en la cruz. Hoy, mientras pasábamos, cantaban al contemplarte en la cruz, ¿no? Me caían las lágrimas caminando junto a la cruz. Me caían las lágrimas del pensar, Señor, qué gracia poderte llevar en mis manos, ¿no? Qué fuerza, qué poder que me estás otorgando, y qué gracia de conversión, de poderte llevar crucificado en medio de tu pueblo, ¿no? Por eso vamos a vivir esta etapa de adoración. Ahora, después de esta canción, le voy a pedir a Emanuel que tome la posta para seguir la transmisión por un ratito más. Así que si le damos la bienvenida a Emanuel, así entra en la transmisión y después seguimos con él. Ahora nos vamos con una canción. Le vamos a pedir a Leo, que está haciendo un esfuerzo vocal enorme, porque está cantando todos los días y bueno, sabemos que es su don y su trabajo también. Así que miremos a Jesús y cantémosle a Él y vivamos este momento de profunda oración en esta noche con Jesús. No te vayas, quédate con Jesús.